romanticismo se desarrolló desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, coincidiendo en una línea general con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. El barroco y el rococó son fuertemente criticados y reemplazados por un estilo basado en el redescontamiento de la antigüedad. Algunas de sus características fueron: resultó el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía. Número 2. Involucró a las artes decorativas y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. 3. Rompió con el aborratado estilo barroco en la búsqueda de uno más racional y fiel a la realidad. Y 4. Transformó a la sociedad a través de arte con nuevos enfoques ilustrados basados en la ciencia y el conocimiento. Alexander Pope vivió de 1688 a 1744. Fue un poeta inglés del siglo XVIII, conocido por su agudo ingenio y dominio del verso satírico. De sus obras más famosas fue El rizo robado, y también tradujo la Ilíada de Homero al inglés, siendo una figura clave del neoclasicismo literario. Charles Louis de Secondan, filósofo y jurista francés conocido simplemente como Montesquieu. Su obra más influyente, El espíritu de las leyes, propuso la separación de poderes del Estado legislativo, ejecutivo y judicial, lo que influía en las constituciones modernas. Voltaire, filósofo, escritor y defensor del pensamiento ilustrado francés, criticó la intolerancia, el absolutismo y la Iglesia con ironía y claridad. Entre sus obras más conocidas está Cándido. Fue un firme defensor de la libertad de expresión y de pensamiento. Samuel Johnson, 1780-1784. Escritor, poeta, escritor literario, lexicógrafo inglés. Es conocido por haber creado el Diccionario de Lengua Inglesa en 1755. Es una obra monumental para su tiempo. También escribió ensayos, biografías y poesía, y fue una figura literaria británica del siglo X. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1738, filósofo, escritor, compositor suizo-francés, una de las figuras más influyentes de la Ilustración. Su obra El contrato social propuso una nueva innovación del gobierno basada en la voluntad general y también influyó en la pedagogía de Emilio o de la educación. Obras: El rizado robado, de Alexander Pope, poema satírico que relata con humor una disputa aristática provocada por el robo de un cabello de una dama. El espíritu de la ley es Montesquieu, otra política que propone la división de deberes como base para un gobierno justo y equilibrado. El fanatismo de Mahoma y Voltaire, tragedia teatral que critica el fanatismo religioso a través de la figura de Mahoma como símbolo de interferencia. El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau, libro filosófico que defiende que la soberanía reside en el pueblo y debe gobernarse por la voluntad general. Vida de los poetas ingleses más eminentes. Samuel Johnson colecciona biografías y críticas literarias. Son importantes poetas ingleses del siglo XVII y XVIII. Las artes del neoclasicismo son la arquitectura. La arquitectura neoclásica fue importante porque impulsó un regreso a los principios de la arquitectura clásica y porque dejó un legado que sigue influyendo en el diseño moderno. 2. La pintura. La pintura neoclásica fue importante porque reflejó las ideales de la época como la razón, la moralidad y la estabilidad. Y 3. La escultura. La escultura neoclásica fue importante porque fusionó la gracia del pasado con la expresión contemporánea y dejó una marca muy importante hasta el día de hoy. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que surgió entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Alemania e Inglaterra. Desde allí se extendió a toda Europa y América. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora en oposición al academicismo y el racionalismo del arte neoclásico.
características del neoclasicismo. Número 1. Rechazo al neoclasicismo y a la ilustración. Número 2. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Número 3. Rebeldía entre las reglas del arte y la literatura. Número 4. Valoración de la originalidad. Número 5. Nostalgia por el pasado. Número 6. Nacionalismo. Número 7. Valoración de las lenguas. Y número 8. Fuerte idealismo. Víctor Hugo. Vivió de 1802 a 1885. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, siendo una de las figuras más importantes del romanticismo. También fue autor de obras célebres como Los Miserables y Nuestra Señora de París. También fue un activista político y defensor de los derechos humanos. Lord Byron. De 1788 a 1824. Fue un poeta británico y una de las figuras más destacadas del romanticismo. Su vida aventurera y rebelde lo convirtió en un mito romántico. Entre sus obras más destacadas está Don Juan y Childe Harold Stilwell. Gustavo Adolfo Becker. Vivió de 1836 a 1870. Fue un poeta y narrador español, considerado uno de los principales autores del romanticismo tardío. Fue conocido por sus rimas y leyendas que combinan sentimiento, misterio y melancolía. Bronte, 1818-1848. Escritora, poeta inglesa y autora de la novela Cumbres Borrascosas, de Wuthering Heights, una obra intensa y pasional del romanticismo inglés. Hermana también escritora de Charlotte y Anna Brown. Percy Bysshe Shelley, 1792-1822. Poeta inglés, figura destacada del romanticismo, conocida por su hilarismo, su rebeldía y sus ideas políticas. Escribió The West Wing y Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, novela que narra la intensa y destructiva relación entre Heathcliff y Catherine, marcada por la pasión, la venganza y las diferentes sociales. Prometeo liberado, de Percy Bysshe Shelley, poema dramático que interpreta el mito de promesa, simbolización la lucha por la libertad y la resistencia contra la tiranía divina.